Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Jesucristo ama a su novia, la iglesia. La participación en la iglesia, asamblea de creyentes que Jesús fundó para apoyar su misión, junto con la comunión cristiana, la comunicación y intersección con otros miembros, son una herramienta invaluable para el crecimiento personal y colectivo. Jesucristo ama a su novia, la iglesia. Él la sustenta y la cuida y tiene una estrecha relación con sus miembros, a quienes describe como miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En la carta de Pablo, Efesios, capítulo 5, los versículos 25 hasta el 30. Además, Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual dirige y le da amor, en el versículo 23. En su condición de humanos, los miembros de su iglesia no son perfectos, ni están exentos de pecado. Pero Jesús está muy ocupado limpiando a quienes se están sometiendo a su Maestro y comprometiéndose con Él para que gobierne sus vidas y los transforme espiritualmente en una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Versículo 27. No hay nada más milagroso y inspirador definición de la iglesia y su misión. Jesús dijo que parte de su misión en la tierra consiste en edificar su iglesia y comenzó instruyendo a 12 discípulos principales y a otros seguidores. Mateo capítulo 16 versículo 18. La palabra griega utiliza aquí para iglesia es eclesia. Esto explica por qué la palabra castellana el eclesiástico significa relación con la iglesia. Este vocabulario griego básicamente significa aquellos llamados a convocarse, lo cual indica que alguien tiene la autoridad para llamarnos a reunirse. Los servicios de la iglesia en la Biblia son llamados santas convocaciones. Levítico capítulo 23, versículo 2. La palabra convocaciones significa asambleas obligatorias y son santas, porque Dios es quien las ha ordenado o convocado. Esto significa que Dios espera que su pueblo esté presente cada vez que sea posible, cuando Él convoca una asamblea. Jesús les dio órdenes a sus discípulos y a aquellos que vendrán después de ello en el futuro. En cuanto a su misión, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vea también el libro de Mateo capítulo 10, versículo 7, capítulo 24, versículo 14 y el libro de Marcos capítulo 1, versículo 15 y Lucas capítulo 9, versículo 2 y el 6. Y Hechos capítulo 28, los versículos 30 y el 31. Además les ordenó, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Libro de Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y el 20. Jesús resumió de otra manera este aspecto
de tal misión cuando le dijo a Pedro: apacenta mis ovejas. Y lo de Juan capítulo 21, los versículos 15 hasta 17. Posteriormente, Pablo les recordó a los ancianos que aparentan la iglesia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28. Esto significa principalmente enseñar y predicar la palabra de Dios utilizando aplicación práctica en nuestra vida diaria. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 y capítulo 3, versículo 14 y hasta el 17 y capítulo 4, versículo 2. También significa atender las necesidades espirituales y a veces físicas del pueblo de Dios, brindando consuelo, aliento y una mano amiga. Mateo capítulo 25, los versículos 31 hasta el 46. Y Juan, primero de Juan, capítulo 3, versículos 16 hasta el 18. Pero la iglesia que fue creada no solo para que proclamara y enseñara el mensaje de Dios, sino también como un cuerpo en el cual los miembros se ayudan unos a otros. Crecer en carácter cristiano. Una comunidad de amor y exhortación. La Biblia describe la iglesia como una comunidad de creyentes ferviente y amorosa, compuesta de personas que comparten y se comunican entre sí y anhela la unidad. Dios desea colegas, cooperadoras, que trabajen juntos en la grandezca tarea que le ha encomendado a su iglesia. Considere las circunstancias de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Todas las cosas. Hechos, capítulo 2, versículo 44. ¿Cuál sería la señal principal de identidad que sigan Jesús tendrían sus seguidores? En esto consideran todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. El libro de Juan, capítulo 13, versículo 35. En la Biblia el amor incluye actos de servicio, exentos de egoísmo, no solo emociones, como puedan los discípulos de Cristo ayudarse unos a otros si no se conocen entre sí ni están juntos. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Enfatiza la necesidad de no dejar de congregarnos y tanto más cuanto ves que aquel día de regreso de Cristo se acerca. El versículo anterior, el 24, enfatiza la necesidad de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras mediante el compañerismo cristiano con otros creyentes. Hacemos justamente esto: exhortarnos, fortalecernos, consolarnos y ayudarnos. Entre todo, Dios sabe que es difícil sobrevivir espiritualmente por cuenta propia y que necesitamos el apoyo y la exhortación que recibimos al estar con otros que comparten las mismas creencias. Los servicios de la iglesia deben enfocarse en adorarle a Dios y aprender más acerca de su palabra y de cómo desea Él que vivamos. Pablo describe a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. En el primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es el medio principal a través del cual se enseña y aprender la verdad de Dios. Pero la iglesia también
hace incapaces en que demos de nosotros mismos de los demás. Note esta gran evidencia de convicción espiritual. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner vuestras vidas por los hermanos. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 14 y el 16. La forma más común de cumplir con nuestro deber, de poner nuestras vidas por los hermanos, es darles nuestro tiempo. Los miembros de la Iglesia de Dios deben enfocarse por imitar a Jesucristo, pero están lejos de alcanzar la perfección. Cada miembro es una obra en curso que añada ser transformado por Dios y gradualmente conformando a la imagen a su Hijo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 y capítulo 8, versículo 29. Cada miembro se halla en una etapa diferente de progreso espiritual. A veces surgen problemas, tal como los que leemos en la Biblia. Pero sabemos que Dios espera que aquellos que han llamado a su iglesia no solo procuren mejorar en lo personal, sino que además amen, perdonen y exhorten a otros. El contacto con el pueblo de Dios es vital. Analicemos más ampliamente este factor que generalmente se pasa por alto y que es extremadamente importante para nuestro crecimiento espiritual. He visto a gente que mediante el uso de esta herramienta ha experimentado con notable crecimiento espiritual y, por lo otro lado, también he visto como mucha gente con buenas intenciones ha comenzado con gran celo, estudiando la Biblia y imitando la vida de Jesucristo. Sin embargo, con el correr del tiempo, han perdido su entusiasmo y vitalidad espiritual. Se han marchitado y muerto espiritualmente, como una planta que se arranca de raíz sin llegar a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es esta. Los que pertenecen a la primera categoría se comprometieron a utilizar la herramienta espiritual del compañerismo cristiano, interactuando y comunicándose con otros miembros de la Iglesia de Dios. Ellos reconocían a la Iglesia como algo invaluable y buscaban con ansias ser una parte activa de ella. Sabían que la gente en la Iglesia no era perfecta. De hecho, esta es, en cierto modo, la razón por la cual necesitamos el taller de Dios, para aprender su camino y recorrerlo juntos. Cuando Dios está actuando entre nosotros, se puede producir un gran cambio y un crecimiento milagroso. Por otro lado, quienes pertenecen a la segunda categoría nunca llegaron a apreciar plenamente o gradualmente dejaron de volar las maravillosas bendiciones y beneficios de ser miembros y participar activamente en la Iglesia de Dios, y su crecimiento espiritual se detuvo. La Iglesia
Es una parte fundamental del plan de Dios para la humanidad. Su iglesia es un organismo espiritual encabezado por Jesucristo. Libro de Colosenses capítulo 1 versículo 18. Si Cristo nos llama, también somos llamados a ser parte de su iglesia, porque esta es el cuerpo de Cristo. Versículo 24 de Romanos capítulo 12 versículo 5. Pablo describió cómo cada miembro es importante para Dios y cómo cada uno de ellos debe apreciar y amar a los demás y trabajar con ellos como partes individuales de un solo cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta 31. Esto lo conseguimos pasando tiempo juntos y practicando el compañerismo, tal como en realidad es parte esencial de nuestra relación con Dios el Padre y con Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1, los versículos 9 y el 10, y el 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, y los versículos 6 y el 7. Ya que ambos moran dentro de todos los miembros de la iglesia por medio del Espíritu Santo, debido a factores como salud, edad, ubicación geográfica e incluso la cultura en la que viven. Algunas personas simplemente no pueden congregarse regularmente con otros creyentes, pero cada vez que podamos ir a los servicios, no debemos dejar pasar la oportunidad de que Dios nos entrega. Nos necesitamos mutuamente. Analicemos más profundamente un pasaje que abordamos más arriba. El libro de Hebreos, capítulo 10, los versículos 24 y el 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Estos dos versículos revelan varias verdades cruciales. Primero, Dios sabe que nos necesitamos unos a otros. No nos diseñó para que estuviéramos solos. Es por esto que naturalmente deseamos relacionarnos con los demás. Algunos tienen que dejar amistades y familia por la verdad de Dios. Pero Jesús promete que nos dará mucho más amigos y familiares. Marcos capítulo 10, los versículos 29 y el 30. A través de su iglesia. Desde luego, esta bendición del compañerismo es beneficiosa solo si llegamos a conocer a otros miembros de la extensa familia que Dios ha provisto. Segundo, Dios sabe que los amigos verdaderos se exhortan y fortalecen unos a otros de la manera correcta, adelantándose mutuamente al amor y a las buenas obras. Es muy fácil descuidar estas responsabilidades cristianas y dar excusas cuando estamos solos, pero los amigos verdaderos, y quienes pueden ser amigos más verdaderos que quienes Dios ha llamado a ser parte de su iglesia, junto con nosotros, se exhortan entre sí para crecer espiritualmente, aportando precisión grupal positiva y contribuyendo el éxito de todos los ministros de la iglesia. Juegan un importante rol en la enseñanza y en la exhortación. Sin embargo, los miembros en general también se instruyen y motivan entre sí para mantenerse
en el camino correcto. Compare con la carta de Pablo, Galatas, capítulo 6, los versículos 1 y el 2, y versículo 9 y el 10. Y el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 17. Tercero, Dios sabe que necesitamos congregarnos. O como dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. Lamentablemente aquellos que voluntariamente escogió la soledad, se pone en una posición peligrosa. Un creyente asiliado es un blanco mucho más fácil para los ataques de Satanás. Y al estar apartados de otros les falta la exhortación y el apoyo que Jesucristo brinda a través de los creyentes. Reunirse regularmente permite el compañerismo, la instrucción y la exhortación, ya mencionados, además de impartir la enseñanza espiritual. Los servicios sabáticos semanales hacen disponible un lugar regular para alabar y adorarle a Dios. Esto permite que los participantes puedan enfrentar las semanas siguientes con celo y un enfoque espiritual renovado. Cuarto, Dios sabe que todos necesitamos exhortación y apoyo, y el propósito de su iglesia es ser un poderoso grupo de respaldo en tiempos difíciles. Pasar por dificultades y pruebas en aislamiento sin nadie a quien recurre, que ofrezcan aliento o que en ocasiones simplemente no escuchen. Es una situación lamentable. Como Pablo escribió en el 1 de Corintios capítulo 12, los versículos 25 y 26, para que no haya desvenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro reciba honra, todos los miembros con él se gozan. A veces necesitamos exhortación para mantenernos fuertes, para preservar hasta el fin, como Pablo dijo en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús mismo describió este camino de vida como estrecho y difícil. El libro de Mateo, capítulo 7, los versículos 13 y 14. A Satanás le encantaría desanimarnos y desfiarnos del reino venidero de Cristo, y aún más a medida que éste se acerca, exhortándonos y apoyándonos unos a los otros. Es algo absolutamente crucial para nuestra salud espiritual. Por medio de Jesucristo, Dios nos entrega gran parte de su alimento espiritual, guía y exhortación a través de su iglesia y la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Mucho de esto se lleva a cabo en forma de ceremonias y estudios bíblicos acerca de la vida y el crecimiento cristiano, que hacen énfasis en cómo aplicar la palabra de Dios en todo aspecto de nuestras vidas. No vivas su vida imaginándote de lo demás. Dios nos llama a los seres humanos para que sean independientes y no tengan necesidad de contactar a otros creyentes.
un animal que se desvía y aparta de su manada coge un riesgo mayor, y por ello un buen pastor busca las ovejas que se han perdido. Libro de Mateo, capítulo 18, los versículos 10 y hasta el 14. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos necesitamos los unos a los otros. Generalmente incluso las cosechas que crecen al borde de un campo no sobreviven ni prosperan bien. Estas plantas son más propensas a recibir menos fertilizante y irrigación y están más expuestas al viento. Animales que vagan en busca de alimento y infestaciones de pestes. Toda la naturaleza nos enseña esta verdad: quedarnos solos en los márgenes nos hace vulnerables a muchos peligros, espiritualmente hablando. Esto es particularmente cierto los cristianos que están sinceramente involucrados, comprometidos, inmersos y activos en una congregación son saludables espiritualmente y siguen creciendo. Carta de Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 16. Juntos comparten el gozo no solamente de continuar creciendo para ser como Jesucristo, sino también el de llevar a cabo la obra de Dios a medida que preparen el camino para la segunda venida de Cristo. En una profecía que se encuentra en Malaquías capítulo 3, los versículos 16 y el 17. Dios se fija particularmente en aquellos que practican el compañerismo cristiano. Entonces los que teman a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y el Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensen en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Asegúrese de buscar al pueblo de Dios y mantenerse una relación con sus miembros, la iglesia que edificó Jesucristo. El capítulo siguiente lo muestra cómo utilizar todas las herramientas bíblicas para continuar su progreso espiritual, de manera que, tal como dijo Pablo en la carta de Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y comienza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cerrar voy a hacer una oración de bendición que fue una de las primeras oraciones que Jehová de los ejércitos se lo entregó a Aarón y Moisés para la bendición de su pueblo, y nosotros somos su pueblo.
Y esta oración significa mucha cosa buena. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y tenga en ti paz. Tenemos que buscar más de Dios, mi hermano, que Él está muy cerca. Jesús viene pronto, pronto para su pueblo. Y va a ser triste para personas que no están preparadas para la segunda venida del Señor. Todo lo que está escrito en su palabra se está desarrollándose delante de nuestros ojos. Todos los tsunamis, los huracanes, los terremotos, todo está sucediendo. Tenemos que estar listos y preparados para la segunda venida de Cristo. No tenemos que escudriñar la palabra de Dios, leer más la palabra de Dios y buscar más de su rostro, porque sin Dios no somos nada. Y Él es que nos edifica, Él es que nos da la vida, y Él es que nos bendició con su palabra para leerla odiamente. Odio a toda palabra, a leerla a voz alta, porque cuando tú lees la palabra de Dios con voz alta, vienen los ángeles y van a su misión y suben al cielo del trono de Dios para cumplir todas las promesas que están escritas en su palabra. Tenemos que leerla a voz alta para poner esos ángeles a trabajar. Para eso Dios nos dio los ángeles, para que nos ayuden en cumplir su palabra, porque su palabra nunca regresa vacía. Cumple todo lo que el Señor ha puesto ahí para nosotros. Nunca llega palabra de Dios vacía. Se cumple todos. Busquemos de Dios, mi hermano. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.